Feliz sábado tenga cada uno de ustedes en esta mañana. Me siento contento de poder en esta mañana compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. ¿Sí me escuchan? Yo casi no me escucho. 1, 2, 3, probando sonido. Muy bien. En cierta ocasión, recuerdo que mi esposa, mis hijos y su servidor íbamos a salir. Recuerdo esa ocasión cuando íbamos a salir, me dirigí al baño de mi casa, porque en el baño de mi casa tengo un lugar especial para mis cosas personales. Tengo una pequeña bolsita, una mini bag, donde guardo como el peine, tijeras, etc. Y ese día antes de salir me dirigí al baño, abrí la bolsita y me di cuenta que cuando abrí la bolsita, lo que estaba buscando no estaba ahí. Abrí una de las gavetas o cajoneras para ver si estaba ahí lo que estaba buscando, no estaba. Me agaché a la siguiente, la abrí, tampoco estaba ahí lo que estaba buscando. Luego, abajo del zinc, abrí la otra puerta porque pensé que tal vez lo que estaba buscando estaba ahí. La abrí y observé que no estaba ahí tampoco. Moví el espejo porque la puerta del espejo se abre para ver si estaba ahí, tampoco estaba ahí. Miré alrededor, en el piso ahí, tal vez se cayó al piso. Tampoco estaba ahí lo que estaba buscando. Salí del baño y le hablé a mi hijo Lío. Le dije, Lío, ¿tú has visto esto que estoy buscando? Y me dice, no, Dad. Andrea, ¿tú agarraste esto? No, Pa, nosotros no tocamos tus cosas. Y como último recurso, recuerdo que fui con mi esposa. Le dije, mi amor, ¿tú has visto esto que estoy buscando? Ella sabe lo que estoy hablando. Y me dice, no, baby, no lo he visto. Regresé nuevamente al baño. Le di otra media buscada a lo que estaba buscando. Y I give up. Me di por vencido. No lo encontré. Y salí del baño, un poco preocupado. Y le dije a mi esposa, baby, cuando vayamos a la tienda, por favor, recuérdame de comprar esto porque lo necesito. Y me dice, sí, mi amor. No les miento, pasaron 2 semanas. Ni compré lo que estaba buscando, ni andaba buscando lo que había perdido hace 2 semanas. Un día fui al baño, no recuerdo qué necesitaba, pero abrí nuevamente esa mini bag y la abrí. Y me di cuenta que lo que había estado buscando hace 2 semanas atrás estaba ahí. Estaba ahí. Y llegué a la conclusión que estuve buscando tal vez en los lugares equivocados. Porque busqué en las gavetas, busqué abajo del zinc, busqué por donde está el baño, busqué en el piso, busqué con mis hijos, con mi esposa, y no estaba ahí. Simplemente lo que estaba buscando estaba ahí en la bolsa, pero no lo busqué con la debida atención que lo debería de haber buscado. En esta mañana, mis hermanos, quiero presentarles una historia bíblica que refleja muy bien este concepto. Y les invito a abrir la palabra de Dios en el primer libro de Reyes, capítulo 22. Y vamos a leer desde el versículo 51 en adelante.
Vamos a dar un poquito de tiempo. Primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 51, dice así la palabra de Dios. Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año 17 de Josafat, rey de Judá. Reinó Ocosías 2 años sobre Israel. Ocosías hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Siguió el camino de su padre Acab. Siguió Ocosías el camino de su madre Jezabel y el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Y el versículo 53 dice, porque sirvió Ocosías a Baal y lo adoró, y provocó la ira de Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Si ustedes le dan a la siguiente página, el capítulo 1 de Segunda de Reyes menciona la historia del reinado de Ocosías. Como leímos, Ocosías era hijo de Acab y Jezabel. Acab había sido uno de los peores reyes que había tenido Israel. Y dice la historia que cuando Acab murió, dice el versículo 1, que después que Acab murió, Moab se rebeló contra Israel. Moab se rebeló contra el rey Ocosías. Recordemos, mis queridos hermanos, que Moab era un descendiente de Lot. Moab era un descendiente de Lot, el sobrino de Abraham. Y durante el reinado de Acab, cuando Acab estaba vivo, dice la escritura que Omri y Acab habían oprimido a Moab. Y es por eso que cuando Moab escuchó acerca de la muerte de Acab, él se rebeló contra Israel. Se rebeló contra el rey Ocosías. Y es muy interesante, mis queridos hermanos, que cierto día sucedió lo inesperado. Cierto día Acab, dice la escritura, que él tuvo un pequeño accidente. Dice que un día él estaba en una de las salas de su palacio cuando él se cayó por una de sus ventanas. Y dice que cuando cayó Ocosías, cuando se estrelló en el piso, dice que quedó gravemente lastimado. En el oriente, hasta el día de hoy, se conserva la costumbre de que las personas tienen que mantener sus ventanas cerradas. Las ventanas que ellos tienen no son como las nuestras, que son de vidrio, sino que son celosías, que están hechas de listoncillos con madera entretejidas. Si esas ventanas, mis queridos hermanos, se abren hacia afuera, si esa ventana, esa celosía no está bien cerrada
y no está bien asegurada, esa ventana con facilidad, si alguien se arrima, se abre con facilidad y la persona está propensa a tener un accidente. En esta ocasión, Ocosías es muy probable que se haya arrimado a la ventana. Y dice la palabra de Dios que Ocosías cayó del balcón de su palacio. Y podemos imaginar la caída de Ocosías. Podemos imaginar que cuando Ocosías cayó por la ventana de su palacio, podemos quizás imaginar que Ocosías se haya quebrado alguna de sus costillas. Es posible que Ocosías se haya quebrado sus piernas. Es posible que Ocosías se haya dislocado el hombro. O es posible que Ocosías se haya dado un golpe interno en la cabeza. Y dice la Escritura que Ocosías quedó gravemente herido. Tanto que Ocosías tuvo que quedar postrado en su cama. Y dice la Escritura que en su desesperación Ocosías, porque era el rey de Israel, en desesperación que no podía hacer nada, porque no podía levantarse, porque no podía ir a la cocina y tomar un vaso con agua, porque no podía ir al baño, porque no podía conversar con su esposa. En su desesperación, dice la Escritura, que Ocosías mandó a llamar a sus mensajeros. Y cuando los mandó a llamar, porque él era el rey, Ocosías les dio una tarea. Ocosías le dijo a sus siervos: vayan a consultar a Baal-Zebú, dios de Ecrón, y preguntarle si yo me he de levantar de la cama del lecho donde yo estoy. Ese era el mensaje, esa era la tarea que tenían que llevar estos mensajeros a viajar hasta Ecrón para ir a consultar a Baal-Zebú. Baal-Zebú, mis queridos hermanos, literalmente significa el Señor de las moscas. Causa risa, ¿verdad? El Señor de las moscas, eso significa Baal-Zebú, el dios de Ecrón. En la antigüedad, en el oriente, se acostumbraba que las personas adoraban a los dioses moscas. Y Baal-Zebú era el señor de las moscas. Y estos mensajeros tenían que viajar desde Israel hasta Ecrón. Ecrón era una ciudad que estaba un poco más al norte de las 5 principales ciudades filisteas. Y dice que Ocosías envió a sus mensajeros para preguntar al Señor de las moscas si él iba a sanar. ¿Y saben por qué? ¿Por qué razón Ocosías mandó a preguntar? Déjenme explicarles lo siguiente. Se creía que en el tiempo de Ocosías, Baal-Zebú podía, a través de sus sacerdotes, dar respuestas a las preguntas sobre el futuro. Eso era lo que se creía. Mucha gente de aquel entonces viajaba hasta Ecrón a hacer preguntas acerca de su futuro. Pero dice la pluma inspirada, la sierva del Señor, que no eran los sacerdotes de Baal-Zebú los que contestaban a las preguntas relacionadas acerca del futuro, sino que era nada más
y nada menos que el príncipe de las tinieblas, que es Satanás. Pero mucha gente creía eso y viajaban hasta Ecrón. Lo extraño es que Ocosías era rey de Israel. ¿Y a quiénes adoraban los israelitas? ¿Ah? Era Dios. Pero Ocosías, en lugar de consultar a Dios, está mandando a sus mensajeros a consultar al Señor de las moscas. Mientras los mensajeros iban en el camino con esa misión, el ángel de Jehová le dijo a Elías el tisbita, el profeta de Dios. Le dijo: ve, levántate, sal al encuentro de estos mensajeros, de estos embajadores del rey Ocosías, y diles: ¿acaso no hay Dios en Israel que ustedes van a consultar a Baal-Zebú, Dios de Ecrón? Y dice que mientras Elías se acercó a los mensajeros, paró los caballos y les dio este mensaje de parte de Jehová. Y Elías le dijo a los mensajeros que le dijeran al rey: por tanto, así ha dicho Jehová, que del lecho en el que tú estás, en la cama donde tú estás, ahí enfermo, sin poderte mover, sin poder hacer las cosas que tú quieres hacer, no te levantarás, sino que ciertamente tú vas a morir. Y Elías entregó su mensaje y se desapareció. Los mensajeros enseguida dieron la vuelta y se regresaron a llevar este mensaje al rey Ocosías. Y cuando llegaron, el rey Ocosías se quedó sorprendido. ¿Por qué habéis regresado tan pronto? Porque desde Israel hasta Ecrón había mucha distancia. Y los mensajeros habían regresado: bueno, Señor, tú eres nuestro rey, pero hay un hombre que nos detuvo. Hay un hombre que te manda un mensaje de parte de Jehová. Y este hombre nos dijo: dile a tu rey, ¿acaso no hay Dios en Israel que vayáis a consultar a Baal-Zebú, Dios de Ecrón? ¿Acaso no hay en Israel un Dios poderoso? Y dice la historia, mis hermanos, que en ese instante Ocosías se quedó intrigado por saber quién era ese hombre. ¿Quién fue el que me mandó ese mensaje? Denme una pista. Quiero saber quién era ese hombre. Y los mensajeros le dijeron: oh, bueno, era un hombre que vestía una túnica que era muy velluda. Era un hombre que tenía un cinto de cuero. Y enseguida Ocosías supo de quién estaban hablando. Ese hombre dijo que les mandó este mensaje es Elías, el profeta de Dios. Y enseguida dice que el rey Ocosías llamó a un capitán y dijo: reúne tu tropa, que son 50 hombres, y ve a encontrarte con Elías. Y dice que mientras esta tropa iba a buscar a Elías, encontraron a Elías en la cumbre de una montaña, sentado. Me imagino que era un día soleado, un día de esos días de verano, ¿verdad? Que el sol quema, donde la temperatura pasa más de 100 grados, que dan ganas de estar bajo la sombra de un árbol. Y ahí estaba Elías sentado, y el capitán del pelotón le dijo a Elías: el rey te manda a llamar y dice que desciendas de ahí pronto. Pero el capitán, cuando se acercó a Elías, primero le dijo: hombre de Jehová,
el rey te manda a llamar. Y le dice Elías, si yo soy hombre de Dios, que en este momento descienda fuego del cielo y los consuma. Y en ese instante dice la Escritura que el juicio de Dios se hizo presente. En ese instante dice la Escritura que cayó fuego del cielo y consumió al capitán y a los 50 hombres. Pero Ocosías no se dio por vencido. Ocosías, dice la Escritura, que dijo, voy a mandar otra tropa, voy a mandar otro pelotón. Y envió a otro capitán y a otros 50 hombres. Y dice la Escritura que sucedió exactamente lo mismo lo que le sucedió al primero. De la presencia de Jehová, dice la Escritura, que descendió fuego y los volvió a consumir a los 50 hombres y a su capitán. Pero dice la pluma inspirada que el objetivo de Ocosías no era de conversar con Elías, sino que el objetivo de Ocosías al mandar sus tropas en busca de Elías era porque quería intimidarlo. Mandó un tercer pelotón, una tercera tropa. Pero este capitán fue más inteligente, porque este capitán reconoció que hay un Dios en Israel. Cuando miró a Elías, le dijo, varón de Dios, y se arrodilló. Pero primero dice la pluma inspirada que este hombre se había humillado ante Dios y se arrodilló después ante Elías. Y le dijo, yo he visto, yo he sabido lo que aconteció a aquellas dos tropas que vinieron anterior que mí. Pero en este momento yo te suplico, si mi vida y la de mis 50 hombres son de especial tesoro para ti, te suplico que vayas conmigo ante la presencia del rey. Y en ese momento dice la historia que el ángel de Jehová le dijo a Elías, ve, no temas. Ve con él, no tengas miedo, yo voy a estar contigo. Y dice que en ese momento Elías se levantó, descendió con el capitán y se dirigieron ante la presencia del rey Ocosías. Y nuevamente, Elías, al estar ante la presencia de Ocosías, el rey de Israel, le dio el mensaje que Jehová le había dicho. ¿Acaso no hay Dios en Israel que vayáis a consultar a Baal-Zebub, Dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho Jehová, le dijo Elías al rey, del hecho en que estás no te vas a levantar, sino que ciertamente vas a morir. Y dice la Escritura que exactamente se cumplieron las palabras dichas del profeta Elías de parte de Dios, del profeta Elías que dio el mensaje al rey. Y nunca más se volvió a curar de sus heridas este rey, nunca más se volvió a levantar hasta que murió por la palabra de Jehová. En nuestros días, mis queridos, en nuestra sociedad, pareciera ser que las personas se han cansado de buscar a Dios por medio de la fe. En nuestros días pareciera ser que las personas prefieren creer en cualquier otra cosa, menos que en el Dios de Israel. Una de las razones por las cuales Ocosías se perdió fue porque su padre Acab, que había visto las providencias de Dios, que había visto la misericordia de Dios, porque
Ocosías, desde que era un pequeñito, observó que su padre, Acab, en vez de adorar al verdadero Dios de Israel, Acab adoraba a Baal, adoraba a otros dioses. Y es por esa razón que Ocosías, desde que era un pequeñito, observó eso de sus padres. Y es por eso que dice la historia que Ocosías siguió el ejemplo, siguió los caminos de su padre. Y es por eso, mis queridos hermanos, que ahora en la actualidad, ahora en lo presente, hay muchos cristianos que han crecido en la iglesia. Hay muchos cristianos que han servido al Señor, que son tercera, cuarta generación de adventistas y que han crecido viendo los milagros de Dios, observando cómo Dios cambia las vidas de las personas. Pero muchos de los padres ahora en día están tan enfocados en su trabajo, tan enfocados en otros Baal Zebús modernos, que han descuidado por completo a la familia, que han descuidado por completo el de reunir la familia para poder conversar en la mesa, para poder instruir a sus hijos en los caminos del Señor. Y es por eso, mis queridos hermanos, que ahora, en nuestros días, nuestros hijos, cuando crecen, se nos van de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque nunca le enseñamos a nuestros hijos que hay un Dios en Israel. Nunca le enseñamos a nuestros hijos que hay un Dios que nos ama, que nos cuida, que nos protege. Y es por eso que cuando nuestros hijos llegan a una edad de adolescencia, los hijos aquí se sienten como extraños. ¿Qué estoy haciendo aquí? Hay muchos en nuestros días que no salen de sus hogares sin consultar a los astros, sin consultar el horóscopo. ¿Qué es lo que los astros tienen que decirme a mí? Hay muchas personas que viven así. Hay muchos que dicen, ¿por qué me va mal en el amor? ¿Por qué no puedo conseguir una pareja que me ame, que me respete? Y consultan estas personas a otros dioses menos al Dios de Israel. Hay otras personas que están preocupadas por el futuro. ¿Qué es lo que va a acontecer con sus vidas? Y en esa desesperación, en ese afán, cuando el cáncer llega, cuando la desesperación llega, hay muchos que acuden ahora, no a los hechiceros como antes. Ahora los hechiceros, los magos, son gente estudiada, son gente preparada, gente que ahora se llaman psíquicos. Y hay muchas personas que ahora en día, por ese afán, por esa angustia, buscan a estas personas para que les lean las manos, para saber qué es lo que va a pasar conmigo en el futuro. Hay muchas personas que consultan el tarot, hay otros que consultan la ouija, porque viven angustiados, sin esperanza. Hay muchos que viven así. ¿Acaso no hay Dios acá en San Bernardino? ¿Por qué vais, dice el Señor, a consultar a otros dioses? ¿Por qué consultan a otras cosas que dice el Señor nada que ver? ¿Acaso no soy yo el Dios que creó este mundo? El Salmo 104 nos habla de la majestad, del poder de Dios, cómo Él sostiene la tierra con su poder. El Salmo 104 nos muestra cómo Dios es el legislador, es el dador de la vida. Yo me puedo imaginar el rostro de Dios
y sonreírse, ¿verdad? ¿Qué más puedo hacer a decir Dios por ellos? Pero en la sociedad en que nosotros vivimos, así es, mis hermanos. Es la realidad. Hay muchas personas que dicen, ¿por qué tengo tanta mala suerte? ¿Por qué no triunfo en el amor? No sé cuántos de ustedes han escuchado en los radios, porque ahora lo de los psíquicos es muy famoso. En las radios, especialmente en las de español, se promueve mucho. Muchas personas llaman, oh, soy fulana de tal, vivo en tal dirección, me gustaría saber si mi esposo o mi esposa me engaña. Y consultan a los maestros Venus y no sé qué otras cosas más. Es triste, pero es la realidad. Y es por eso que Dios, a través del mensaje de Elías, le mandó a decir a Ocosías, ¿acaso no hay Dios en Israel que vayáis a consultar a Baal-Zebú, dios de Ecrón? ¿Acaso no hay Dios aquí en San Bernardino? Mis queridos, nuestra iglesia adventista de este condado de San Bernardino ofrece servicios a la comunidad. Ofrece nuestros cultos los días sábados por la mañana, en la tarde la sociedad de jóvenes, los días domingos en un encuentro con Jesús donde las personas vienen a escuchar acerca de ese Dios de Israel, ese Dios que nosotros servimos, donde se regala comida. Nuestra iglesia ofrece los servicios los días miércoles, donde preparamos un ambiente genuino para la oración, para que podamos entrar en esa estrecha comunión con Dios, para que verdaderamente experimentemos que hay un Dios en Israel, que hay un Dios en nuestra iglesia de San Bernardino. La Escritura dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Que Dios les bendiga, mis hermanos.